Buenos días. Agradezco la oportunidad de participar en este foro de consulta del H Congreso del Estado. En atención al tiempo de todos, sin mayor preámbulo, me permito entrar directo al tema. Gracias a los diputados presentes. Qué lástima que sea una minoría los diputados que se dan el tiempo de escuchar a los ciudadanos. Sin muchos tecnicismos, considero que el concepto de pensión por jubilación, que originalmente debió ser el derecho a una vejez digna cuando ya no estemos en condiciones de trabajar, en algún momento de la historia se transformó en algo así como el derecho a vacaciones pagadas de por vida. Y realmente suena atractivo. Yo quisiera ver a alguien que no se le iluminen los ojos si se le ofrecen vacaciones pagadas de por vida. Pero desafortunadamente la terca realidad siempre se impone y esto tiene dos problemas. En primer lugar, un problema de posibilidad, de viabilidad, podríamos llamarlo. Es decir, que exista o no alguna forma o mecanismo para hacerlo realidad. En segundo lugar, puede tener un problema de justicia, si el mecanismo para hacerlo viable privilegia a algunos y perjudica a otros sin que exista una condición válida para ello. Amplío en estos dos temas. El problema de realidad, posibilidad o viabilidad tiene que ver con que una pensión por jubilación constituye en términos económicos un consumo de valor agregado, mismo que por lo tanto tuvo que ser previamente generado de alguna manera. En pocas palabras, no se puede otorgar lo que no existe. Hay básicamente dos formas como pudo haber sido creado este valor. O bien se creó y se ahorró, o sea que no se consumió durante la vida de trabajo de las personas que habían de disfrutar de esa pensión, o bien se crea por trabajadores que aún no se pensionan, presuntamente con la expectativa de que cuando ellos lo requieran, alguien más estará dispuesto a crearlo para que ellos puedan a su vez disfrutar su pensión. Esta premisa, que parece tan obvia y tan clara, se ve vulnerada en los hechos por varios factores. En primer lugar, los seres humanos resultamos tremendamente exitosos para incrementar nuestra esperanza de vida y no hacemos ajustes adecuados a nuestros esquemas de pensiones de acuerdo a ello. Entonces resulta que una persona puede fácilmente hoy en día cobrar su pensión de jubilación durante tantos o más años que los años que trabajó, lo cual implicaría de una manera muy gruesa que para que esto pueda ser sostenible y estable, se tendría que generar valor agregado durante su vida laboral del orden del doble de lo que percibió para hacer la polla, lo cual no parece ser muy realista. En segundo lugar, cuando al incrementar nuestra esperanza de vida no incrementamos de la misma manera nuestra esperanza de vida sana, y entonces resulta que nuestra etapa como jubilado requiere de mayores recursos que la etapa productiva por nuestros incrementados requerimientos de atención a la salud. Y en tercer lugar, tomar en cuenta que los compromisos financieros familiares en la etapa laboral de la vida, como es sostener y educar a los hijos, no son los mismos en la etapa de jubilación, lo cual puede ser tomado en cuenta al considerar el objetivo de una vejez digna. De lo anterior se puede concluir por lógica elemental que si nuestra esperanza de vida aumenta y nuestra capacidad de seguir generando valor también se incrementa en el tiempo, apegarnos al concepto de pensión por jubilación como derecho a una vejez digna, cuando ya no estemos en condiciones de trabajar, implica necesariamente incrementar las edades de jubilación. Considerar que los requerimientos financieros puedan ser menores, pudiera no requerirse una pensión del 100% del sueldo promedio actualizado, ni mucho menos importes mayores al 100% del último sueldo, y proveer recursos para el acceso a un sistema de atención a la salud sustentable. Con referencia al problema de justicia, aquí tendremos que analizar si fuera el caso que se esté transfiriendo valor agregado por ciertos grupos o personas a otros grupos o personas, que exista una condición tal que nos permita considerar que ello se hace con criterios de justicia. No significa esto que no pueda considerarse este tipo de transferencias en ningún caso. Es más, pueden ser requeridos por los mismos principios de justicia en algunos casos. Pero sí significa que puede haber casos en que por ningún motivo deba considerarse. Por ejemplo, podríamos decir que nunca debieran considerarse si la transferencia es a cargo de los pobres para beneficiar a los ricos. Para decirlo en términos
en lenguaje un tanto coloquial y hasta populista. Pero que al final de cuentas quiere decir que nunca se haga perjudicando a los grupos desfavorecidos o vulnerables para beneficiar a grupos privilegiados. O también que en igualdad de circunstancias quienes absorben el costo puedan al menos tener la expectativa de que obtendrán beneficios similares o equivalentes. Y aquí estoy hablando de los ciudadanos. ¿Cómo pueden atenderse estas consideraciones en el caso específico de la iniciativa de ley que hoy nos ocupa? Hay varias reflexiones al respecto. Al hablar de un sistema de pensiones para servidores públicos, debemos partir de un principio fundamental, que el patrón es el gobierno, pero no como una entidad ajena, independiente y autónoma de la ciudadanía en general, sino como representante de la ciudadanía y administradora de los recursos que genera dicha ciudadanía. Es decir, que la función de gobierno debe ser en beneficio de la ciudadanía en general, con particular interés y énfasis en los grupos desfavorecidos o vulnerables. O sea, en lenguaje más coloquial, que el jefe del servidor público es el ciudadano, ya que es quien paga los sueldos. Partiendo de todo lo anterior, señores diputados, les pedimos que validen y se aseguren que se cumpla lo siguiente. Primero, que el sistema de pensiones que se apruebe para los servidores públicos del Estado de Colima tenga realidad, viabilidad y sustentabilidad. Es decir, que la actividad laboral de los servidores públicos del Estado en su conjunto genere un valor agregado que pueda considerarse suficiente para sostener el costo del esquema de pensiones que se establece. Para ello, un primer factor de primera importancia es el número de años productivos versus el número de años que deberá cubrirse la pensión por jubilación y tomar en cuenta el costo de los servicios de salud que requerirá el pensionado. Número 2, que el sistema de pensiones que se apruebe para los servidores públicos del Estado de Colima sea justo. Para ello, una condición fundamental es que no otorgue a sus beneficiarios privilegios que quienes tendrán que pagar por ellos nunca podrían obtener y que no otorgue privilegios cuyo costo repercuta en los grupos desfavorecidos y vulnerables de la población. Cabe aquí una reflexión final. Se argumenta frecuentemente al tratar estos temas que las conquistas laborales son irrenunciables. Me parece que esto puede ser muy válido en algunos casos, pero en el fondo realmente es un prejuicio sin fundamento real para aplicarse generalmente. Y muy particularmente en algunos casos cuando se consideran las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Concretamente, si hubiera conquistas laborales ilegítimas que se hubieran otorgado por funcionarios de manera irresponsable, manejando como patrimonio personal y en beneficio de su carrera política personal los bienes públicos, perjudicando con ello a grupos desfavorecidos o vulnerables y a la ciudadanía en general, estas tendrían que ser no solo renunciables, sino cancelables de oficio. Esta situación se derivó de la falsa creencia de que los recursos públicos son del gobierno, que se producen de la nada, como por generación espontánea, y que por lo tanto otorgar este tipo de privilegios es un pecado sin víctima, lo cual no es real. Para decirlo con toda claridad, si el ciudadano trabajador promedio puede tener derecho a ciertas prestaciones y a ciertas condiciones de jubilación, las prestaciones y condiciones que tenga el servidor público tendrán que ser equiparables, ya que la fuente de generación de valor agregado con el cual se pagarán es el trabajo de ese ciudadano trabajador promedio, quien además lo paga todos los días enterando impuestos de todo tipo, desde el IVA en sus conceptos hasta el predial o el impuesto sobre la renta que le retiene su patrón, etc., pero también lo paga en servicios públicos y apoyos a grupos vulnerables que pudiera estar recibiendo y no recibe por haberse destinado los recursos a otorgar privilegios. Un caso paradigmático, actual y real de esto es cuando el gobierno nos dice que no tiene recursos para garantizarnos estándares mínimos de seguridad pública, siendo esta su razón de ser originaria y fundamental. Por lo tanto, no hacerlo así equivale a crear un grupo privilegiado, cargándole el costo de sus privilegios a los grupos desfavorecidos y vulnerables de la población. Señores diputados, el pueblo ciudadano es ahora mucho más consciente de las situaciones y de sus derechos. Adicionalmente, ya estamos viviendo en los hechos las consecuencias de las políticas irresponsables del pasado. Consideramos que la iniciativa presentada, si bien pudiera no ser perfecta,
cumple con lograr avances significativos en la dirección indicada, por lo que nos parece un muy buen primer paso. Tengan la seguridad que los ciudadanos estaremos muy pendientes de la responsabilidad con que se analicen, enriquezcan y dictamine esta iniciativa para lograr su aprobación en un plazo que deberá ser muy corto, dada la urgencia del tema. Muchas gracias.